Muchas gracias por venir a esta última sesión de controversias del año y que, bueno, siempre esto es un punto de encuentro de todos para hablar de un tema y hoy vamos a hacer un punto de encuentro para hablar del punto de encuentro, ¿no? Que es el asunto de cuando tenemos que hablar con otros compañeros, tanto en zona hospitalaria como extrahospitalaria. Muchas veces es la consulta en la escalera, muchas veces es la consulta corriendo, otras cosas es pidiéndola a mano, otras cosas es ahora pidiéndola electrónicamente, la interconsulta, y esto es de lo que vamos a hablar. Ahora, un poco de lo que es, y que llamamos así cuando hicimos el anuncio de la charla, la atención compartida, y que eso implica tanto la interconsulta clásica como otra modalidad de la que también nos hablarán hoy, que es como la asistencia compartida. Y de eso vamos a hablar. Entonces, para eso hemos traído al doctor Eduardo Montero, que yo lo conocí por ser el presidente y el fundador del grupo de trabajo de interconsulta y asistencia compartida que está creado en la Sociedad Española de Medicina Interna. Esto al principio había sido un tema que formaba parte de la unidad de gestión, había sido el grupo de trabajo de gestión, pero luego salió porque por la envergadura que tenía, la importancia que tenía, se hizo grupo aparte. Y es un poco de lo que hablamos en esas reuniones. En todos los sitios se hace interconsulta y cada uno tiene por el histórico su manera de hacer la interconsulta. Y en algunos sitios se está haciendo la otra modalidad, que es no ir cuando el problema ya está establecido, cuando surge el problema que motiva la interconsulta, sino estar allí desde el principio, en otro servicio que no es el servicio de, en este caso, medicina interna, por la experiencia del compañero, sino que están siempre si están allí desde antes de que empiece el problema, con la intención de evitar que empiece el problema. El ponente tiene un histórico muy largo en este aspecto. Durante años fue quien montó y fue quien coordinó la sección de asistencia compartida en el Hospital Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, y actualmente está en el Hospital Ramón y Cajal montando la asistencia compartida, que por ahora ya está en maxilofacial y en otorrinolaringología. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto un poco. Como sabéis, hay una charla hoy, hay una también mañana por la mañana en el hospital, y en esta charla también, aunque la interconsulta es algo propio, entre comillas, del hospital, sabemos que también hay interconsulta desde fuera del hospital. Los compañeros de atención primaria que solicitan consultas, muchas veces en medicina interna, por las diferentes vías que hay, telefónica, electrónica, también abordaremos un poco este tema. Y bueno, hablando un poco de cómo podía ser esta charla, va a ser una charla en la que sobre todo pues, se agradecerá mucho pues, las preguntas y un poco lo que queráis preguntarle al ponente sobre este asunto, porque lo que se ve también en las reuniones de interconsultas lo más bonito es hablar un poco de las experiencias de cada uno y ver que cada uno tiene su manera de hacerlo, porque cada sitio pues, es diferente. Y bueno, nada más. Doctor Montero, muchas gracias por venir, de parte del colegio, de parte de los compañeros de interconsultas de medicina interna que están aquí, y bueno, gracias. Bueno, en todo caso, agradeceros ya a vosotros la invitación por haberos interesado por un tema que la verdad es que es poco glamuroso, no es un biológico, ni es estas cosas que están tan de moda ahora, ¿no? Y me gusta, que no lo sabía, me acabo de enterar de que esto se llama controversias, ¿no? O sea, esto es una controversia, como vais a ver, es un tema que no tiene desperdicio. Como ha dicho Pablo, yo llevo escasamente 4 meses en el Ramón y Cajal de Madrid, un gran hospital, muy dotado, con una inclinación quirúrgica, digamos, ¿no? Y muy especial. Yo he acostumbrado a un hospital de tamaño medio, que está toda mi vida allí, pues me he encontrado en el Ramón y Cajal y me está costando entrar allí. Pero bueno, es un reto que es muy interesante, ¿no? Entonces, lo digo porque los datos que os traigo son de Alcalá. Yo toda mi experiencia, todo el conocimiento, todo lo que hemos ido desarrollando es de Alcalá y creo que lo tengo que decir, ¿no? Vamos a ver. Lo primero que tenemos que ver es, por cierto, voy a hablar básicamente del paciente quirúrgico, pero lo que voy a explicar cabe perfectamente para el paciente médico. Luego, si queréis, discutimos, ¿eh? ¿Qué está ocurriendo? Y eso lo estamos viendo todos. Una cosa es que lo veamos y otra cosa es ir viéndolo. Yo cuando veo estas cosas, es decir, que por ahí fuera están haciendo tiroidectomías ambulantes, a mí el cuello es un sitio que me da mucho miedo. Entonces, que le quiten a uno el tiroides y se lo manden para casa, pues me parece realmente curioso, ¿no? O esto otro.
Están poniendo prótesis de cadera y de rodillas ambulantes. Es decir, las técnicas están avanzando, las técnicas quirúrgicas, anestésicas y analgésicas están avanzando a marchas agigantadas, ¿no? Esto tiene algunas consecuencias. Es decir, estamos sacando del hospital a un montón de pacientes. ¿Quiénes son los que quedan en los hospitales ahora? Los pacientes, o bien que se complican durante la cirugía, o pacientes que ya de entrada pensamos que va a haber mucho problema, ¿no? Esto todos pensamos eso, pero fijaros, estos datos son datos del Hospital de Alcalá en 4 años, solo 4 años, de 2012 al 2016. Son todas las altas del hospital, excluyendo las pediátricas y obstetricia. Y fijaros lo que ha pasado en 4 años. La edad media del hospital ha aumentado un 5%, el número de diagnósticos en los informes de todo el hospital un 10%, que es una forma de ver la complejidad, y el índice de Charlson, que para el que no conozcáis es un índice que valora la comorbilidad médica de los pacientes y además establece un pronóstico de mortalidad al año, ¿no? O a los 5 años. Fijaros, un 30%. Hay un dato que no tengo marcado, pero si os fijáis, donde pongo cirugía, se ha reducido la cirugía. No es que el hospital opere menos. El hospital está operando más. Lo que ocurre es que cada vez ingresan menos. Son gente que vienen, se hace ambulante y se va, o están un día y se va, ¿eh? Es decir, con esto lo que os quiero decir es que los pacientes que permanecen hospitalizados cada vez son más complejos médicamente. Entonces, está aumentando la edad y la comorbilidad. Esto es una cosa que ya se sabe y ya se ha medido desde hace tiempo. Y hay que tener en cuenta que la comorbilidad es bastante más importante que la edad. No quiere decir que la edad no sea importante a la hora de intervenir en un paciente. Evidentemente no es lo mismo operar a una persona de 40 años que a uno de 80. Pero es más importante la comorbilidad. Tiene mayor efecto en el pronóstico del proceso quirúrgico la comorbilidad. Tan es así que hay autores que dicen esto, que se espera, habéis visto, no sé si os ha dado tiempo, que se espera un 100% de aumento de las complicaciones en los pacientes quirúrgicos en los próximos años, un 100%. Y no he querido ponerlo porque me parece demasiado fuerte, pero hay autores, hay alguno que dice que no sería raro que aumente la mortalidad hospitalaria periquirúrgica, porque se está operando ya prácticamente a todo el mundo y de todo. Entonces, lógicamente, estamos operando, antes gente que no se podía operar, pues claro, si no se operaba no se moría, ¿no? Pero ahora operamos y a veces se nos mueren. Lo que se había dicho y esto, ¿no? que va a aumentar, es decir, que estamos cada vez con pacientes más complejos médicamente y lógicamente, pues eso va a generar problemas. Entonces, ¿qué ocurre con los servicios quirúrgicos? Lo que hemos dicho, pacientes con edad y con morbilidad en aumento, medido y demostrado. Y esto les pasa a todo el mundo, nos pasa a todos. La formación médica cada vez es más especializada y más precozmente especializada. Cuando yo era estudiante, algunos no sé si sois de mi edad, cuando se hacía la residencia se empezaba, yo ni siquiera lo pillé yo. El primer año de la residencia era lo que se llamaba el rotatorio. Todo médico hacía un rotatorio, que pasaba por la cirugía, medicina interna, pediatría y ginecología. Hicieras lo que hicieras, un año te dedicabas a eso, eso desapareció. Y eso se ha ido de... Cada vez hemos ido... Antes los oftalmólogos rotaban por cirugía, ya no rotan. O sea, ya el oftalmólogo desde el principio es oftalmólogo y eso vale para todos, ¿no? Entonces tenemos enfermos médicamente más complejos y gente con menos preparación médica general. Eso es así. Con lo cual, parece lógico llegar a la conclusión de que los compañeros de los servicios quirúrgicos van a necesitar más apoyo de los servicios médicos. ¿Parece lógico? ¿Lo podemos medir esto? Pues sí. Fijaros, otra vez, de todo el hospital, en 4 años, el número de interconsultas por paciente ha aumentado un 36%. Si os fijáis, ya estamos en Alcalá, en el hospital hay una interconsulta por cada 2 pacientes ingresados. Sean programados, sean urgentes, sean niños, estamos pidiendo y pidiendo cada vez más interconsultas, cada vez tenemos más dificultades todos en llevar a nuestros enfermos. Hombre, a lo mejor es que, porque de esto no hay información. Os traigo la del hospital, mi antiguo hospital, porque es que no hay otra información, prácticamente. Pero, hombre, a lo mejor es un hospital muy especial. Trabajo americano, y si lo dicen los americanos ya la cosa cambia, ¿no? Fijaros las cifras, ¿no? 90 y tantas mil colecistectomías y 300 y pico mil prótesis de cadera.
Fijaros el porcentaje con 2 o más comorbilidades. Y lo de abajo son las interconsultas. A generalistas, a subespecialistas que llaman ellos, médicos, y en total, más del 60% de esas intervenciones programadas tenían interconsultas. Es decir, el problema está en todas partes, no solamente es que seamos nosotros más o menos. Y las interconsultas, y no me voy a entretener mucho en esto, plantean muchísimos problemas. Yo quiero presentaros solamente 3, pero hay muchos más. El primero, si lo pensáis, es el mecanismo de puesta en marcha. Es decir, es un mecanismo incoherente. Un cirujano me va a poner una interconsulta a mí porque a lo mejor un paciente piensa que puede tener una neumonía y él no se atreve, no sabe, y por eso me va a poner la interconsulta. Y sin embargo le estamos pidiendo que sea capaz de hacer lo más difícil del diagnóstico, que es sospechar algo. Entonces, parece incongruente. ¿Qué ocurre? La pondrá pronto, tarde, mal, nunca, nos pelearemos porque no me gusta cuando me la has puesto pronto, me la has puesto tarde, no te enteras, o sí me entero, yo no le contesto lo que ellos quieren. Hay un montón de problemas, pero creo que estaréis de acuerdo conmigo que es el mecanismo de puesta en marcha de interconsulta es un poquito incoherente. A una persona que se supone que no está preparada, que no tiene una buena formación para un problema, le pedimos que sea el que lo sospeche, que ya digo que es lo más difícil. En segundo lugar está el tema de la fragmentación de la asistencia. ¿Esto qué es? Pues que ahora hay una tendencia, desde unos años, tengo un problema al nefrólogo, interconsulta al nefrólogo, al cardiólogo, al cirujano vascular, al psiquiatra, y nos juntamos ahí con un abanico de interconsultas, ¿y ahora qué? El récord personal, no de un enfermo mío, pero que yo soy consciente, es un paciente en un ingreso prolongado, 29 interconsultas. Coordinar eso y extrapolar eso es imposible. Eso es un problema muy gordo, asistencial. Y luego hay un problema que es mucho más sutil, pero que es el peor de todos. Es cuando hay un paciente que está bajo la interconsulta, con mucha frecuencia se produce algo que no nos damos cuenta, que es una especie de vacío de poder, vacío de responsabilidad. El servicio original, el médico responsable principal del paciente dice, de lo mío va bien, y he puesto una interconsulta a nefro por el riñón. Y el nefrólogo viene, le apaña el riñón y dice, yo quiero el riñón y el resto no quiero saber nada. Y nadie toma decisiones, se queda ahí, seguro que lo habéis notado eso, que se quedan como en el limbo. Hay días que, ¿qué pasa con este paciente? Que nadie toma una decisión, ¿no? Y eso a veces genera problemas graves y peligrosos. Esto, que los americanos lo miden todo y todo lo cuantifican, sobre todo en dinero, hace ya años dijeron que el sistema de interconsultas era un sistema, ellos dicen ineficaz, a mí me da cosa poner ineficaz y pongo poco eficaz. Ineficaz y de alto coste económico. Esto lo dijeron ya hace años, y nadie lo ha desmentido. Es decir, el sistema de interconsultas es un sistema malo. Nos pongamos como nos pongamos. Podremos intentar mejorarlo, pero es un mal sistema por todas estas cosas y más cosas que hay. Resumiendo, las interconsultas funcionamos a demanda. Se supone, y es lo que tendría que ser desde un punto de vista académico, que nos tendríamos que circunscribir a lo que nos han pedido. Si a mí me llaman por disnea, yo tengo que resolver la disnea, no debería de meterme a ver, oye, que tiene un riñón jorobado. Pongo mala comunicación entre médicos. Mala es decir mucho, porque la mayoría de las veces es que no hay. Uno pone la interconsulta en papel o en formato electrónico y el otro la contesta. Nunca hablan entre ellos ni se explican las cosas. Genera problemas de coordinación graves a veces. También lo correcto sería hacer recomendaciones, recomiendo hacer esto o este tratamiento y que el médico responsable lo asumiera. Normalmente vamos en plan ejecutivo y eso genera también problemas, lo voy a meter aquí. Y luego tengo una responsabilidad muy limitada sobre el paciente. Si doy recomendaciones, poca responsabilidad. Como tengo poca responsabilidad, me voy a mojar poco en él. Entonces, todos estos problemas de las interconsultas hacen que sea un sistema ineficaz y costoso. Frente a esta situación, desde hace unos años empieza a aparecer lo que finalmente ha ido cogiendo el nombre de asistencia compartida. ¿Esto qué es? Pues que un paciente, en vez de tener un médico responsable, que es lo que habitualmente tenemos, ahora va a tener 2. Y ahora veremos cómo se hace esto. Esto es para paciente hospitalizado, obviamente. Si yo voy a hacer
asistencia compartida en un servicio quirúrgico, si yo voy a ponerme a trabajar con los cirujanos, o con los ginecólogos, o con los traumatólogos, o con quien sea, lo primero que tengo que tener clarísimo es qué es lo que quieren. Y lo que quieren es esto. Si alguno de los que está aquí del área quirúrgica no está de acuerdo, que lo diga. Todos los demás es secundario. Queréis operar al enfermo lo antes posible, en las mejores condiciones posibles, que no se complique y si se complica, rápido. Y todo lo demás os da igual. Si tiene el proteinograma ese que piden los internistas, o los ANAS, o yo qué sé. Lo que queréis es operar y fuera. Y además, después de muchos años de discutir, incluso a lo mejor hasta tenéis razón. Entonces, primera cosa, si yo voy a trabajar en un servicio quirúrgico, tengo que saber dónde me meto. Eso implica un cambio de mentalidad, pero mío, no del cirujano. Es decir, yo, internista, normalmente somos pesados, meticulosos y tal, nos vamos a meter en un circuito que no tiene nada que ver con el de medicina interna. Muchísimo más ágil, mucho más pragmático y menos rollos. Para hacer este trabajo no vale cualquier internista. Hay internistas fantásticos que sería imposible que trabajen ahí. O sea, más vale no intentarlo, ¿no? O sea, si yo voy a trabajar en cirugía o ginecología, tengo que tener muy claro que me tengo que adaptar a ellos. Pero al mismo tiempo voy a trabajar con amplia responsabilidad. Yo voy a ver el paciente de cirugía exactamente igual que veo un paciente de medicina interna, en la planta de medicina interna. Coordinándome, luego veréis cómo, pero no voy a tener ningún tipo de limitación. No me voy a limitar al motivo de consulta, de la interconsulta, tal. Entonces, con estas condiciones surge la gran pregunta que siempre genera problemas. ¿Y a qué pacientes? Estoy seguro que todos vosotros, aquí creo que hay de ginecología y de cirugía, seguro que hay un paciente en vuestro servicio que le vendría estupendo que estuvieran viendo a los internistas, seguro. Uno. A lo mejor son más, 5. ¿Todos? ¿A quién tenemos que ver con esta modalidad? Yo lo tengo clarísimo. Ya os voy a explicar el porqué. ¿Realmente hay que ver a todos los pacientes ingresados en cirugía o en traumatología? Yo lo tengo clarísimo, que sí. Y os voy a explicar el porqué. Si no ve a todos, y voy a ver a unos cuantos, tendrá que haber alguna forma de seleccionar a los pacientes, ¿no? ¿Qué formas hay que se han ensayado? La primera, que el cirujano me diga, oye, vete a ver a este, que este no me gusta cómo va. Ese es el mismo mecanismo que la interconsulta. Si no vale para la interconsulta, tampoco valdrá para esto. Si esperamos a que el cirujano, el traumatólogo, se dé cuenta de cosas que a veces son sutiles, pues vamos a tener el problema de siempre, ¿no? Que vamos por detrás. Luego, no parece que sea un buen mecanismo de selección de pacientes. Por edad, podemos poner 65 años, 70, 80, 90, la que queráis. Ese es muy fácil, ¿no? Ese es facilísimo de establecer. Bien, por supuesto, si yo voy a ver a los de 90 años para arriba, seguro que puedo hacer cosas, ¿no? ¿Y qué pasa con los de abajo? ¿Es que no tienen problemas? Pues fijaros, estos son trabajos que van saliendo y cada vez salen más. Por debajo de 65 años de la población general. Esto es un estudio inglés. Más del 50% tiene comorbilidad ya. Imaginaos los pacientes ingresados en los hospitales, ¿no? Luego, tampoco la edad parece que sea, y además ya os dije antes que la edad tampoco, desde el punto de vista quirúrgico, es uno de los factores. Por patología. Está muy de moda la fractura de cadera, ¿no? La ortogeriatría, todas estas historias. Aquí la explicación, no me gusta esta forma de cribar, porque por supuesto, si yo elijo que los nefrólogos vengan a ver el servicio en cirugía a los pacientes que tengan una creatinina por encima de 4, seguro que los nefrólogos van a tener buenos resultados. ¿Y qué pasa con el resto? Es decir, yo no entiendo que un paciente, con un abuelo con 80 años, una fractura de cadera, ingresa en traumatología y lo va a ver el geriatra o el internista porque está el modelo de ortogeriatría, fractura de cadera, si el mismo abuelo ingresa porque se ha roto la tibia o el tobillo, no le ve nadie. Vamos, nadie. El traumatólogo. No lo entiendo. O sea, me parece que se queda fuera también un grupo importantísimo de gente que no vale. Este puede tener cierto interés. Dice, hombre, ¿realmente tenéis que ver a los programados? El paciente programado viene andando desde su casa y además ha pasado por la consulta para anestesia, normalmente. Con lo cual, ¿realmente hay que verlo? Pongo un ejemplo. En una habitación tenemos a un chico de 20 años
que se ha caído de la moto, no fuma, no bebe, no se droga, no sé qué, y ha ingresado urgente. Voy a verle porque ha ingresado urgente. Y en la cama al lado, 80 años, hipertenso, diabético, obeso, un infarto, no sé cuántas cosas más, ingresa programado para una prótesis. Vendrá muy bien, pero los 10 días que tiene por delante son suaves. Con lo cual tampoco parece que el que sea urgente o programado sea solo un criterio que pueda valer. De hecho, se escapan muchísimos enfermos, ¿no? A pesar de todo, y como este es un tema que es muy discutible, de mucha controversia, nosotros hicimos un estudio en Alcalá hace ya unos años, hicimos una fotografía del área quirúrgica, excepto obstetricia. O sea, miramos paciente por paciente que estaban ingresados en todos los servicios quirúrgicos en un momento determinado. Y miramos estos 5 ítems. Si tenía mayores de 65 años, que todo el mundo acepta que por encima de esa edad convendría que fuera visto, porque tienen más comorbilidad, porque tienen más polifarmacia y efectos adversos o sucesos adversos hospitalarios, etc. Si tenía patología médica aguda en el momento en el que estábamos viendo, si tenía una neumonía, una insuficiencia cardíaca, tal. Si tenía patología médica crónica, pero entendiendo por patología médica crónica, aquella patología que si se descompensaba ponía en riesgo la cirugía al paciente. Dicho de otra manera, por ejemplo, un paciente demenciado no entraba en esta categoría. Los demenciados no se descompensan. Se podrá broncoaspirar, pero por el hecho de tener una demencia no entraba en esta categoría. Una hiperuricemia, una hipercolesterolemia, y eso que estaban con medicaciones. O sea, solamente aquella patología crónica, hipertenso. Seguro que alguno de vosotros, los anestesistas, os han devuelto un paciente justo en el antiquirófano porque estaba hipertenso, seguro. O que ha hecho una crisis, o se ha descompensado por los nervios o por lo que sea. Por supuesto, si tenían puesto ya, ellos habían pedido una interconsulta al área médica, lo teníamos en cuenta, ¿no? Y luego si estaban recibiendo 3 o más fármacos, quitando, y es mucho quitar, todo tipo de sueros, todo tipo de transfusiones, todo tipo de nutriciones, y luego la heparina de bajo peso molecular, que la mayoría están con ellos, ¿no? Bueno, pues quitando todo eso, si además estaban con 3 o más fármacos, pensábamos que eso era indicativo de que había problemas. Insisto, fotografía instantánea de un momento, y nos encontramos esto, que 9 de cada 10 pacientes cumplían al menos uno de estos criterios. Pero es que casi la mitad, 3 o más. Insisto, en un momento determinado, que pacientes que hoy no cumplían criterios, a lo mejor mañana sí. O sea, como veis, un porcentaje importante. Esto va un poco de acuerdo con lo que os explicaba al principio. Estamos seleccionando cada vez más los pacientes que quedan ingresados, con lo cual parece coherente que ocurra esto, ¿no? Entonces, creo que hay que verlos a todos, estoy convencido, nosotros lo hacemos así, pero claro, no quiere decir que yo tenga que ver a todos los pacientes por igual. Yo veo al chico de 20 años que se ha caído de la moto, en 5 minutos le hago una historia, no tiene nada, la exploración mínima no tiene nada y he acabado. Y al día siguiente pues le saludo, si voy a ver al de al lado y cómo vas, y como mucho mira a ver si ha hecho fiebre. O sea, no me lleva ningún trabajo. Si ese mismo chico, que está en el mismo excelente estado general, perfecto, no fuma, no se droga, no sé qué, pero es diabético y es epiléptico, pues yo desde el principio ya sé que tengo aquí un chaval que en principio no me tiene por qué dar problemas, pero que hay que vigilar la medicación, no sé qué. Y no tenemos que esperar a que el traumatólogo, el ginecólogo, el que sea, pues. Entonces, el ver a todos, no quiere decir que tengamos que pasar a todos visita como. Y luego otra cosa que es muy importante, y es que el hecho de ver a todos nos facilita mucho todo, la organización. Imaginaos que en un servicio, este le ve el internista sí, a este no, a este sí, a este... Eso es un follón, las familias, las enfermeras, todo el mundo se vuelve loco. No. Nosotros oficialmente vemos a todos, con mayor o menor intensidad. Y así no hay dudas. Si hay algún problema médico, nosotros tenemos que hacernos responsables de él. Si era un paciente que pensábamos que no tenía problemas y luego nos hemos tragado algo, la responsabilidad es nuestra. O sea, por eso creo, estoy convencido de que hay que verlos a todos, con estas características. ¿Temores a superar? No lo voy a... Es decir, esto genera miedo, genera recelos. Si pasáis visita a vosotros, no hace falta que pase visita al cirujano. De eso nada, tiene que hacer su trabajo. Lo que pasa es que en vez de pasar una visita van a pasar 2.
Porque además las decisiones importantes las van a tomar ellos. Si el paciente ingresa o no ingresa, el cirujano. Si tiene indicación quirúrgica o no, el cirujano. Si se puede operar, el anestesista. Y si se va de alta, el cirujano. Miedo a perder la personalidad profesional. No, hombre, es que claro, a lo mejor nos convertimos en técnicos. Es justo lo contrario el efecto. Ese miedo que puede entenderse, resulta que cuando empezamos a trabajar, y ya nos compenetramos, se pueden dedicar a su trabajo, a su especialidad, sin tener que perder tiempo ni miedos a que se les estén escapando cosas que no son de su competencia. Con lo cual, al revés, potencia su personalidad profesional. Toda la actividad tiene que ser por consenso, no podemos andar cambiando nada. Otra cosa que les asusta pues, los pesados, los internistas, oye, es que claro, resulta que de lo nuestro ya está bien y vosotros estáis buscando petróleo, los ANAS, los no sé qué. Nosotros trabajamos exclusivamente en el ingreso quirúrgico. En el momento en que el paciente, el problema quirúrgico está resuelto, si se puede ir, se va. Y si no se puede ir porque tiene un problema médico que queremos estudiar o que está inestable, se traslada a medicina interna en ese momento, sobre la marcha, sin mayor discusión. Pero el paciente sale del servicio quirúrgico en el momento en que está resuelto el tema, ¿no? Y luego, no sé si hay aquí alguien que se dedica a la gestión, no voy a meter eso, es muy rentable económicamente. Si queréis datos, luego os doy datos de eso, ¿no? De dinero, contante y sondante. ¿Qué resultados ofrece esto? Vamos a ver, si leéis algo, todas estas cosas. Problema, que la mayoría de ellas, por no decir todas, son de trabajos americanos. Organizaciones muy distintas, aseguradoras privadas, etcétera, etcétera. Entonces, extrapolar los datos, hay que leer los trabajos despacito y en profundidad, el material y método, saber qué organización tienen, porque a veces te llevas chascos, ¿no? Lo que os puedo decir es que yo personalmente he comprobado todas estas cosas. Efectivamente, la asistencia compartida reduce la mortalidad, reduce la estancia media aquí, ¿no? en servicios españoles. Ejemplo, nosotros empezamos en traumatología justo ahora en abril del 2009. Estos son datos del año 2008, que fue el último año que ellos estuvieron solos, el 2010, que fue el primer año completo ya habituados, en el que estuvimos juntos. Sin hacer nada, sin tomar ninguna medida especial, simplemente por el hecho de estar pasando visita en traumatología. La estancia media se redujo un 19%, la estancia media de los programados un 9%, la estancia prequirúrgica un 25%, estoy hablando del servicio en conjunto, ¿eh? La mortalidad cayó, me parece que era un 16%, los reingresos a 30 días un 5% y las suspensiones de quirófano un 33%. Simplemente que después hemos hecho cosas que han mejorado aún más estos datos. O sea, el hecho de que internistas estuvieran en traumatología pasando visita diaria en estas condiciones produjo ese efecto de entrada. Un dato que os doy, en los servicios en los que nosotros estamos trabajando de esta manera, que son traumatología, oftalmología, otorrino, ginecología y psiquiatría. En esos 5 servicios estamos haciendo lo mismo en estas situaciones. Estas son las estancias, la reducción de estancias que suponen los internistas en esos servicios. Estoy hablando solamente de estancias, podríamos hablar de otros datos más, ¿eh? El servicio que menos reduce, psiquiatría, que tiene características peculiares, pero también tiene una peculiaridad. Oftalmología queda muy bonito, es uno de los 5 servicios, pero es un servicio, si hay algún oftalmólogo aquí, que no se enfade conmigo, es insignificante. En Alcalá ingresan al año, parece que son 70 pacientes. Por mucho que reduzca las estancias, a la dirección le da igual, porque parece que ahorrábamos 30 estancias al año, no se nota en el hospital. Psiquiatría, que es un 14%, pero como tiene una estancia media de 22 o 23 días, me parece que era, claro, parece que eran 500 estancias. La cosa cambia, y eso es dinero. O sea, como veis, ofrece resultados y resultados muy claritos. Pero es que hay más. Hombre, todos sabemos cómo son los informes de alta quirúrgicos. Digamos que son en general escuetos, ¿no? Pues, analítica, no contraindica la operación y ya está. Aparte de los problemas que puede generar desde el punto de vista clínico, eso, desde el punto de vista administrativo y de gestión, es muy importante. La complejidad, el case mix, todas esas cosas, al no figurar todo lo que tiene que figurar, se pierden muchos datos muy importantes, ¿eh? Y nosotros, por lo menos en todos los pacientes que podemos, siguiendo el ritmo de los cirujanos,
Y desde luego, los pacientes que han tenido algún problema médico, el informe de alta lo completamos, la parte médica. Otro problema importante, la mortalidad de los posoperados. Hombre, que un paciente posoperado se muera, evidentemente es triste para la familia y para todo el mundo, pero es un desastre, es una pérdida de tiempo y de dinero. Y aquí tenemos tres posibilidades. Una, el paciente, por muy bien que hagamos las cosas, hay pacientes que se mueren, se tienen que morir, ¿no? Se complican y se han hecho las cosas perfectamente y no podemos hacer más. Pero hay otros pacientes que se mueren porque a lo mejor no se les tenía que haber operado, o no se les tenía que haber operado en ese momento, o en esas condiciones. Y ahí sí que podemos intervenir nosotros. En alguna ocasión les hemos dicho, oye, esperar un poquito, que este paciente no está para trotes. Y luego también está los pacientes que se mueren después de estar operados, porque han hecho una complicación que no hemos podido recuperar, o que hemos tardado en recuperar. Rendimiento de quirófanos, lo que os he dicho, ¿no? Habéis visto que un 33% habían caído en traumatología, porque esto solamente lo he medido en traumatología. ¿Qué ocurre? ¿Por qué dice, ¿qué tenéis que ver vosotros con los quirófanos? No pasáis de... ¿Por qué ha mejorado? Uno, porque los anestesistas han rechazado menos enfermos, estaban mejor controlados y rechazaban menos enfermos en el último instante, digamos, ¿no? Segundo lugar, porque cuando ocurría eso, en muchas ocasiones cambiábamos el turno, es decir, si no era el último turno de la mañana, pues si era el primero el que fallaba, pues iban operando a lo largo de la mañana otros enfermos y nosotros a lo largo de la mañana buscábamos otro enfermo, preparábamos otro enfermo para que en el último turno se pudiera operar y no se perdiera esas horas de quirófano. O sea, no es que no se suspendiera, sino que se sustituía un enfermo por otro. Y otra razón más era esta, las altas de UCI y reanimación, que son cuellos de botella. Supongo que aquí os pasará igual, ¿no? No es raro que haya que suspender en muchos hospitales cirugía porque la reanimación no tiene camas. ¿Qué ocurre? Que al estar nosotros en planta, tanto los anestesistas como los intensivistas pueden sacar enfermos más inestables o menos estables. Sacar a un paciente politraumatizado a una planta de traumatología, el paciente tiene que estar bastante estable, porque no tienen la misma, desde el punto de vista hemodinámico, un paciente infeccioso que tiene un shock séptico, etc. Al estar nosotros, nos llaman y dicen, oye, que como no tenemos camas, vamos a sacar uno que va un poquito justo. A veces nos sacan unos toros que para qué. Porque como estamos en la planta nosotros, y eso también hace que no haya que suspender quirófanos. O sea, como veis, da mucho juego esto de la asistencia compartida, ¿no? Entonces teníamos, por ir ganando tiempo, lo que eran las interconsultas y la asistencia compartida, que vemos a todos, desde todo el punto de vista, que hay comunicación por narices, porque al estar en la planta quirúrgica te vas a ver con el cirujano, antes o después, con el traumatólogo, con el ginecólogo. Mientras que la interconsulta, ahí cada uno va, si es que va, y lo hace. Si esto es tan bueno, ¿qué pasa? No he encontrado trabajos más recientes, pero ya hace 10 años o 12 años, estos son pacientes del Medicare americano, si os fijáis, pacientes quirúrgicos, un tercio ya, más o menos, estaban siendo vistos por hospitalistas allí. Fijaros la curva, Cuando se han dado cuenta de que esto funciona, ahí no se anda con chorradas. No sé en la cifra actual, pero debe ser muy alta. Y aquí en España, pues en Madrid, estos 3 hospitales, cada uno con diferentes servicios y como van pudiendo, y en España, pues no tengo ni idea, porque eso es cosas que es información que voy consiguiendo pues, de compañeros que me van contando, pues nosotros estamos haciendo esto, lo otro, lo de más allá, ¿no? Pero no, porque no hay estadísticas y no hay registros, pero poco a poco se va implantando, porque es que es rentable. Entonces, esto lo que ocurre es que es un cambio muy profundo de mentalidad. Me parece que no, pero si lo pensáis, es un cambio muy, muy importante. Tradicionalmente, ¿cómo nos comportamos? No se ve bien. Pero bueno, este paciente es de cirugía, es de medicina interna, es de cardiología. ¿Es tuyo o es mío? ¿No? Siempre funcionamos así. ¿El paciente es mío o no es mío? Pero no. Mientras que la asistencia compartida, ya lo que introduce es esto, es el paciente es tuyo y mío. Ya no hay ese antagonismo, ese es tuyo, tú te encargas. No. Si yo estoy viéndolo, es tan mío como tuyo. Y yo, a raíz de esto, he ido evolucionando, probablemente sea utópico y
y quizás sea algo, pues eso, utópico, que no vamos a alcanzar, pero yo creo que esto sería un paso intermedio, porque tendríamos que olvidarnos ya del trabajo individual, del pensamiento por servicios, por especialidades. Un paciente de un hospital tendría que ser de todos los que trabajamos en el hospital. Del laboratorio, del radiólogo, por supuesto del clínico, del cirujano. Porque si no, parece que nos desentendemos de él. Probablemente sea utópico, pero yo creo que esto desde luego tendría que ser así. Y desde luego de todo aquel que ve físicamente al enfermo, sea con interconsultas o sea con asistencia compartida, ¿no? Pero es que también es un problema de cambio de mentalidad de la gestión, que es un problema muy gordo también a la hora de... Todo esto está muy bien, pero luego alguien tiene que contratar a los médicos, ¿no? Claro, es complicado decirle a un gestor que pasar las visitas a 2 médicos es más barato que pasar uno. No se lo creen. Cuando yo se lo explico y les intento explicar las cosas, siempre piensan que les estoy metiendo un gol por algún lado, no, a lo mejor no se enteran de entrada, pero que no puede ser, que 2 es más caro que 1 toda la vida. Pues no, en este caso no. Y otro problema asociado que me he encontrado yo personalmente, claro, es que en medicina interna de ese hospital son 30. ¿A dónde vais con 30 para 100 camas? No, perdona, es que no estamos trabajando en medicina interna. Es que si hay 3 compañeros que están trabajando en trauma, eso es bueno para los enfermos de trauma, es bueno para los traumatólogos, es bueno para los hospitales, para el hospital. Pero de luego para la medicina interna les da igual, porque no les afecta para nada. Pero claro, son 30 internistas para 100 camas, con la ratio cama especialista y ya estamos ahí con... Y es un problema gordo intentar convencer de este tipo de cosas. Por si fuera poco, es que los tiros van por ahí. La Asociación Psiquiátrica Americana probablemente es una de las asociaciones más potentes de Estados Unidos, ¿no? Esta es la última edición de este documento, que parece que es de hace un par de años, y en él ponen específicamente que todo paciente psiquiátrico tiene que ser visto por un generalista, como dicen ellos. Y reconocen, es la primera vez que lo veo escrito, que ellos tienen limitaciones para valorar somáticamente al paciente psiquiátrico. Y lo ponen así. El que quiera lo puede leer. Esto acaba de salir. Este es Alemania. La guía de la valoración preoperatoria del paciente adulto, hecha por anestesia, cirugía y medicina interna. Estos son documentos que van saliendo, ¿no?, de los especialistas, generalistas, en Italia. Seguro que alguno de vosotros conoce, que aquí el color no se ve bien, seguro que este lo conocéis, este es de los ingleses, del Royal College. Todos van en la misma dirección. Tarde o temprano, podremos tardar más, podemos tardar menos, pero esto se va a imponer, estoy seguro. Pablo me pidió, dice, bueno, que es el colegio de médicos, va a haber gente de primaria y la asistencia compartida es una cosa muy hospitalaria, ¿no? Entonces, los de primaria, ¿se pueden beneficiar de esto? Sí. Las unidades o las secciones, los que estamos empezando a hacer este tipo de cosas, de lo que, digamos, nos definen, si nos tiene que definir algo, es desarrollar la actividad de medicina interna fuera de medicina interna. Bien como interconsultas o bien como asistencia compartida. Es potenciar el trabajo fuera, ¿no? Ya hemos visto que eso incluye la asistencia compartida y la interconsulta hospitalaria. Pero fijaros, por ejemplo, que esto es el logotipo del grupo de trabajo de la sociedad. Pone el grupo de asistencia compartida e interconsultas. No dice nada de que sea hospitalaria ni no hospitalaria. Con lo cual, tenemos un papel y hacemos un papel en la interconsulta al área. Y aquí ya me salgo, no es a primaria, es al área. Porque el área asistencial de cualquier hospital incluye más cosas. Evidentemente el mayor peso es atención primaria. Pero también hay centros de especialidades. No entiendo que yo esté con un ginecólogo en el hospital y ese ginecólogo tenga un paciente en el centro de especialidades, una paciente que le genere problemas y no tenga ninguna forma de comunicarse conmigo. Pues si tenemos un sistema de interconsultas, electrónica en este caso, me puede preguntar cualquier cosa. Toda la red de salud mental, que además es una red paralela, que tienen, la salud mental tiene unos problemas específicos muy gordos. Son pacientes que
La parte somática en general están bastante mal llevados, por todos. Residencia de ancianos. ¿Por qué las residencias de ancianos no se pueden beneficiar, no me pueden preguntar que tienen un abuelo ingresado con un problema ahí? Centros penitenciarios, las cárceles. No sé si tenéis aquí alguna cárcel. Pero supongo que tenemos servicios médicos, ¿no? Y tendrán problemas, pues si tienen algún tipo de comunicación. Y probablemente habrá otras estructuras que ahora mismo no hayan salido y que probablemente también se beneficiarían de esto, ¿no? Entonces, nosotros hacemos interconsulta electrónica con el área asistencial, ¿eh? No voy a meterme que la interconsulta electrónica tiene unas características especiales. Ya de entrada es tan especial que yo no veo al enfermo. A mí me ponéis una interconsulta, yo me meto en las bases de datos del hospital, las analíticas, las placas, depende del grado de informatización que tengamos, podemos ver más o menos cosas, pero al enfermo no le veo. Con lo cual me tengo que fiar de lo que digáis. Aquí sí que son recomendaciones, yo no puedo dar una cosa. Hacemos asesoría médica, evidentemente. Asesoría médica, no es orden. Pero es una buena puerta de entrada y de comunicación al hospital, no solamente medicina interna. Sobre todo, si es un hospital, por ejemplo, como el nuestro, que estamos trabajando por todo el hospital. A mí me han puesto interconsultas de problemas ginecológicos, que evidentemente no tengo ni idea, pero me costaba muy poco al ginecólogo que tenía al lado decir, oye, mira, que me han preguntado esto, pues dile esto, o que me lo mande, lo que sea. Es decir, es una muy buena puerta de entrada al hospital. Ya digo, hacemos recomendaciones, la decisión final aquí siempre es del médico, porque claro, no vemos al enfermo. Tiene que ser un sistema abierto y flexible, no puede ser una cosa rígida, porque si no, entonces no funciona. Y si alguien pregunta cuál es el problema de los múltiples que os he dicho que tienen las interconsultas, cuál es el principal problema, es la comunicación. Entonces, con mayor razón si encima estamos físicamente separados. O funciona bien, o es un sistema rápido y ágil, o no funciona. Y nosotros lo hacemos porque nuestro sistema informático no tiene aplicación al respecto ni demás, lo hacemos por correo electrónico, un correo electrónico normal y corriente. Eso sí, institucional. O sea, no nos puede poner una interconsulta alguien que firma ronaldinho27@gmail, a saber quién es este, ¿no? Me voy a mandar información médica a alguien que no lo sé, ¿no? Esa es la única conducción. ¿Esto funciona? Hay poca información. La información que hay sobre todo es de fuera de España. Parece que la interconsulta electrónica reduce la frecuenciación de urgencias, reduce la asistencia a las consultas externas. O sea, sí que funciona. Pero aquí, ya digo, no hay datos. Yo os puedo decir de una manera indirecta lo que nosotros hacemos y los resultados que tenemos. Nosotros tenemos este sistema con los 12 centros de salud del área, los 2 centros de salud mental, el hospital de día psiquiátrico, las 2 residencias de ancianos y la cárcel de Alcalá Meco. 1 y 2 es hombres y mujeres, o mujeres y hombres. Todas estas estructuras nos ponen interconsultas. ¿Vale para algo? Ya digo que nosotros no tenemos capacidad de mirar si hemos reducido la frecuentación de urgencias o las consultas. Lo que yo sí sé es esto. Debe funcionar cuando los compañeros de todas estas cosas, fijaros el número de interconsultas, cómo va la curva. El último año, 2017, es hasta octubre, porque yo en noviembre ya me fui. Es decir, parece que sí que les interesa a ellos, por lo menos. Fijaros la curva. Luego, la insistencia compartida de las interconsultas. Es más, en una ocasión ya hemos hecho, entre comillas, asistencia compartida. Es decir, un paciente de uno de los polos del área que estaba mal, que no quería venir al hospital, el médico de primaria iba todos los días a verle, le pasaba visita, me mandaba un correo y yo le decía, pues súbele, bájale o hazle lo que puedas. No era asistencia compartida, pero vamos. Y era una cosa un poco más avanzada que la propia interconsulta. Es decir, esto da juego para mucho. Eso lo que quería enseñaros era simplemente es como para que veáis, es un correo, contestamos y ya está, no tiene mayor. Y a veces nos escanean, nos sacan una foto de un electro y nos mandan el electro, oye, que ese electro no me aclaro. O una placa, un informe, lo que sea, que pueda juntar cualquier cosa. Y esto es todo lo que os quería decir. A partir de ahora, todas las preguntas que queráis y las controversias que supongo que habrá.